Los logros de Milei en Argentina que molestan a la izquierda. No solamente ha salvado a Argentina del desastre socialista, sino que aumenta las reservas internacionales, reduce el riesgo país, reducción gigantesca de la pobreza, ha sacado a más de 14 millones de personas de la pobreza, y eso le molesta muchísimo a una izquierda que intenta recuperar el poder para seguir empobreciendo, como siempre hace el socialismo. Milei ha salvado a Argentina del desastre porque iba camino de donde está Venezuela. Y lo más importante de todo ello es que lo ha hecho reduciendo la pobreza, mejorando el crecimiento y además con unos datos incuestionables. De todo ello vamos a hablar, y vamos a hablar de por qué ya no es necesario llevar a cabo una dolarización agresiva, sino que lo que se está haciendo es poner las bases para la mejora clarísima de la situación de Argentina y de su moneda en el futuro. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y saludos a los 523.000 suscriptores de este canal y a los 150.000 que no estáis suscritos. Dadle un like a este vídeo y por supuesto suscribíos para recibir notificaciones y para continuar creciendo este canal. Seguid defendiendo la libertad. Cuando Javier Milei asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2023, Argentina estaba en el camino de una hiperinflación venezolana. Una inflación de más del 25% mensual, una situación de pobreza que superaba el 50%, un déficit fiscal consolidado, el Tesoro más la cuasi fiscal del Banco Central del 15% del Producto Interior Bruto. Hoy esa misma economía muestra crecimiento, reducción de la pobreza, mejora generalizada. Por supuesto, hay que continuar trabajando, pero los datos son incuestionables. Milei no solamente ha salvado a Argentina del desastre socialista y del camino a la hiperinflación, sino que lo que ha hecho ha sido reduciendo la pobreza, mejorar las condiciones de todos los ciudadanos y además evitar la implosión del peso, generando una situación de confianza que permite no entrar en un proceso de dolarización agresiva, sino en un proceso de competencia entre monedas que es muy sano. Vamos a ir dato por dato. No podemos olvidar de la herencia recibida. ¿Por qué? Porque ahora mismo el peronismo de lo que te habla es de los precios hoy. Pero de lo que no te habla es de la tendencia de precios que dejaron ellos, una inflación cercana al 25% mensual, una locura. Y un esquema donde el Estado financiaba el gasto público descontrolado con la emisión monetaria constante. Un país que tenía 11 tipos de cambio, es decir, un país en el que la moneda estaba completamente demolida, en la que la inflación era lo que estaba llevando al aumento de la pobreza a niveles de un país subdesarrollado y unos niveles de indigencia inaceptables. Esa es la herencia del socialismo. No podemos olvidar un gasto público descontrolado con un déficit público que no se reducía porque el Estado, con esos planes platita y todo eso, se dedicaba a dar subvenciones en una moneda que cada día valía menos a los ciudadanos, convirtiéndolos en pobres, clientes, dependientes y rehenes, es decir, destruyendo el país desde dentro, mientras se hacían ricos los políticos peronistas socialistas. Lo mismo que se ha hecho en Nicaragua, en Venezuela y en todos los regímenes socialistas. Nunca lo olvides. Cuando llega Milei, la pobreza se sitúa en el 52,9%, una absoluta locura, una absoluta locura. Y no podemos olvidar que es uno de los peores registros en un momento en el que se suponía que la economía, según decía el presidente Fernández, estaba creciendo, algo que por supuesto no era cierto. Increíble. Mientras hablaban de ayudas, lo que estaban haciendo era empobrecer y masivamente a los argentinos. Así que vamos a ir punto por punto recordando lo que se ha hecho. A los argentinos 15 puntos del PBI. Es más, bajamos impuestos por 3, con lo cual le devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares. Decían que no se podía hacer un ajuste, ni siquiera en 4 años, lo hicimos en un mes. Y además, no solo que la economía no cayó, sino que además se expandió, sacamos del
más de 14 millones de personas en la pobreza, la indigencia pasó del 20% al 6% y la pobreza La indigencia pasó al 6% desde un 20%. infantil del 70 al 42. Falta, sí, claro que falta un montón, la foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor película de la historia argentina. Esto que acaba de decir el presidente Milei es esencial. Es esencial recordar la tendencia. La tendencia era que la pobreza en Argentina con el peronismo, ese socialismo del siglo XXI demoledor, estaba yendo a niveles en los que la pobreza aumentaba a tasas del 5-6% trimestral. Una locura, una locura. La destrucción de la moneda con una política fiscal completamente irresponsable, pero con un objetivo: crear una sociedad sumisa y dependiente, que es lo que siempre busca el socialismo. Lo que ha hecho Milei ha sido devolver la libertad a Argentina y con ello la prosperidad y, por supuesto, la reducción de la pobreza, la mejora generalizada de los salarios reales y, sobre todo, los salarios reales netos, es decir, la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos sin comprometer los servicios esenciales del Estado, de hecho, mejorándolos. Los datos son incuestionables. La tendencia en cuanto a crecimiento no la duda ya absolutamente nadie. En el año 2026 y 2027, el Fondo Monetario Internacional estima que Argentina será uno de los países que más crezca de la región. De hecho, el país que más crezca de la región y además con niveles de crecimiento similares a aquellos de, por ejemplo, pues países que consideramos pujantes a nivel global, desde China, etcétera. Esto es muy relevante porque China es un país que está creciendo mucho, pero con aumento del gasto público. En el caso de Argentina es un crecimiento que viene completamente desde el control presupuestario y esto es clave también para mantener la prosperidad. Es más, la reducción de la pobreza es la más rápida vista en la región en muchas décadas. No se había visto una reducción de la pobreza como esta en años en toda la región. Es más, la reducción de la pobreza se ha dado con un ajuste fiscal, es decir, ha sido el ajuste fiscal expansivo más claro de la historia. Esa reducción de la pobreza a niveles que no hubiera soñado en ningún momento ese peronismo socialista del siglo XXI que recordarás que decía que no daba a las cifras y las tasas de pobreza porque era estigmatizante. No vamos a hablar de la pobreza porque es estigmatizante. Son unos caraduras, como siempre. Y ahora tienen la desvergüenza de decir que la situación en Argentina es mala, cuando lo que dejaron era el camino a algo mucho peor que Venezuela, porque Venezuela ahora mismo está solventando muchos de sus problemas, pero es que Argentina iba con la velocidad del rayo hacia la hiperinflación venezolana, la hiperinflación y la miseria. Por supuesto, otro elemento esencial fue el agujero que le dejaron a Milei en el Banco Central. Un agujero de tales características que ha tenido que llevar a cabo una política, tanto el gobernador del Banco Central como el gobierno de Milei, todo el equipo, ha tenido que llevar a cabo una política muy seria en la que no solamente ha devuelto inmediatamente el swap que recibió de Estados Unidos antes de las elecciones, que debemos recordar que lo recibió porque se generó miedo en el mercado de que volviese Axel Kicillof y los peronistas a destruir la economía, lo devolvió rápido, de manera eficiente y además ha continuado aumentando las reservas internacionales de manera absolutamente modélica. Eso también molesta mucho a la izquierda. Así podemos encontrarnos con una situación en la que, fíjate, de pasar de un 25% mensual de inflación con el peronismo socialista, se ha reducido al 2,1% mensual, que las reservas internacionales del Banco Central han superado los 50.000 millones de dólares cuando tenía reservas netas negativas antes de la llegada de Milei. De hecho, en lo que se llama un Banco Central quebrado, completamente quebrado. Eso es lo que
heredó Milei. Por eso todos aquellos que dicen que tenía que haber dolarizado inmediatamente no entienden el gigantesco riesgo que eso hubiera supuesto. Si Milei hubiese dolarizado de un día para otro, justo al llegar, lo que hubiera ocurrido es una depresión económica. Los activos de la banca de Argentina se habrían desplomado y con ello habría entrado en un proceso que sería mucho peor que el del corralito. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho ha sido fortalecer el sistema financiero y el sistema monetario a la vez que se relanzaba la economía, se reducía la pobreza y se solventaban los agujeros fiscales y monetarios de manera admirable. Lo que se ha hecho es un absoluto milagro porque el camino hacia donde iba Argentina, vuelvo a repetir, era el de Cuba, el de Venezuela, el de los países demolidos por el socialismo. Esto no lo podemos olvidar. Por lo tanto, se ha llevado a cabo una acción gigantesca, concertada, en las que se ponían en marcha toda una serie de medidas que permitían fortalecer al Banco Central sin destruir la economía, mejorar las reservas sin hundir los servicios, aumentar el crecimiento y reducir la pobreza sin disparar el gasto público y sin tirar de la emisión monetaria. Vamos, claramente una política monetaria y fiscal prudente, seria, sólida y basada en los principios de la libertad y de devolver al sector privado el control y la capacidad de generar crecimiento en la economía. El Producto Interior Bruto no solamente no se contrajo, sino que está creciendo y está creciendo más que la media de los comparables en todos los sentidos. Es decir, Argentina se ha convertido en una economía modélica en la región y modélica a nivel global en reducción de pobreza, en mejora de los desequilibrios fiscales, en mejora de los desequilibrios monetarios y en crecimiento económico. Todo ello reconocido ampliamente tanto por UNICEF como por el Fondo Monetario Internacional. La pobreza ha bajado al nivel más bajo en 7 años, con una caída de 24,7 puntos desde el pico creado por el socialismo del 52,9%. La indigencia ha bajado al 6,3% en ese mismo periodo, cuando estaba por encima de los niveles del 8,5-9%. La desinflación ha permitido recuperar el poder adquisitivo y la mejora de los salarios reales, que es muy clara. Se ha reducido la velocidad del aumento de los precios frente a los ingresos nominales. Esa es la clave, mejora del poder adquisitivo. Y además, la expansión del empleo privado y de la inversión privada lo que está es fortaleciendo la economía argentina desde los sectores productivos, en energía, en todo lo que tiene que ver con infraestructuras, en tecnología. Es un cambio de modelo radical, de disparar el gasto corriente socialista con gasto clientelar y gasto político a invertir en el futuro de Argentina con más empleo privado y mayor productividad. Cortar la emisión monetaria y la financiación por parte del Banco Central del Tesoro ha sido absolutamente clave para frenar la gangrena. ¿Qué hay que hacer más? Por supuesto. Puntos que hay que poner en valor en este momento que me parece esencial. Número 1. El proyecto enviado en julio de 2026 que crea un grillete fiscal, una regla que impide aprobar o sostener un presupuesto deficitario. Esto es esencial. No permitir que los gobiernos empobrezcan a los ciudadanos vía la emisión constante monetaria, que es, al fin y al cabo, el gasto público descontrolado y el déficit fiscal desordenado. En el momento en el que aparezcan desvíos presupuestarios, el Congreso los debe corregir de manera urgente y además lo tiene que hacer vía gasto, no cayendo, como siempre, en la falacia de subir impuestos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto durante toda la época del socialismo peronista que la subida de impuestos no solamente no mejora la consolidación fiscal, sino que hunde la economía y empeora la situación de todos los ciudadanos y además, encima, todo no solamente se lo gastan, sino que aumentan todavía más los desequilibrios. No lo olvides. Si no se cumple, un cierre inmediato de la administración central, como ocurre en otras economías. Esto es una lógica de devolver de manera irreversible el equilibrio fiscal a la política argentina.
Empecemos por explicar por qué no se ha dolarizado durante estos 2 años. Lo primero es que no se podía dolarizar sin convertir a la economía argentina en una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque como los activos de la banca iban a ser demolidos completamente y además las reservas netas del Banco Central estaban demolidas por el socialismo, dolarizar hubiera llevado a que los activos en pesos de toda la economía argentina desaparecieran o por lo menos sufrieran una gigantesca caída, llevando a que la banca argentina y todo el sistema financiero cayese en dominó. Si lo entiendes, es de la siguiente manera: tú no puedes dolarizar cuando el sistema que has heredado tiene una enorme cantidad de deuda de dólares porque las reservas internacionales son negativas. Todo eso es muy relevante. Avanzar, como se ha hecho desde 2025, en la competencia de monedas es una forma de dolarizar de facto sin hundir la economía. Se ha autorizado la exhibición de precios en pesos, dólares, euros y otras monedas. La competencia de monedas es esencial y además le pone, de hecho, un freno a cualquier gobierno en el momento en el que otro gobierno de otra ideología intentase volver a las andadas de financiar un déficit descontrolado con emisión monetaria. La competencia entre monedas es la mejor manera de preservar los salarios reales, los depósitos y los activos de los ciudadanos sin entrar en una auténtica debacle monetaria y fiscal. Eso es importante recordarlo. Cuando los pasivos del sistema argentino son tan elevados y se están solventando poco a poco, lo que no puedes hacer es inmediatamente hacer que el activo del sistema financiero se hunda. Por lo tanto, lo que se está haciendo es una solución que es no solamente muchísimo más atractiva y muchísimo menos dolorosa, sino que además es expansiva. ¿Por qué? Porque los ciudadanos van a poder utilizar los dólares que tienen, invertirlos, utilizarlos en el sistema, ponerlos a generar rentabilidad y ponerlos a generar capital, y todo eso es muy positivo desde el punto de vista de no solamente la competencia entre monedas, competencia que lleva a que el peso no pueda utilizarse de manera monopolística para hundir el poder adquisitivo de los ciudadanos, como hizo el peronismo, que llegó a tener, vuelvo a repetir, más de 11 tipos de cambio, una falacia absoluta, todos falsos. Entonces es absolutamente necesaria esta competencia entre monedas y a la vez el control presupuestario como una garantía legal. Así, el Banco Central ha habilitado una operativa con tarjetas de débito en dólares que permite que todo el sistema bancario funcione con pesos y con dólares en paralelo. Todo esto lo que hace es aflorar una enorme cantidad de riqueza escondida ante la evidencia de que el gobierno iba a hundir la moneda local y a la vez permite que se sincere la realidad de la economía argentina, que es que una inmensa mayoría de ciudadanos argentinos ahorran en dólares. Por lo tanto, ese ahorro puede pasar a ser inversión y al ser inversión genera mayor crecimiento y además reduce el riesgo de que se genere presión inflacionista. Por lo tanto, se argumenta correctamente que se ha conseguido el objetivo funcional de la dolarización. Es decir, has conseguido sincerar la economía argentina a la realidad del ahorro y de los activos financieros de los argentinos, que se encuentran fundamentalmente en dólares. Y a la vez lo estás haciendo sin penalizar a un peso al que el gobierno de Milei ha sacado del riesgo de convertirse en una moneda fallida. Por lo tanto, por un lado estás facilitando que el peso se mantenga como moneda, además estás dolarizando y sincerando la realidad de la economía argentina. En cambio, lo que se intentaba por parte de otros pensadores era generar una debacle absoluta que hundiría el crecimiento, dispararía la pobreza, empeoraría las posiciones financieras y monetarias y encima no conseguiría esa solución idílica porque como las reservas internacionales netas eran negativas, no iba a reducirse
con la rapidez en la que se ha hecho, la posición del Banco Central. Esto es esencial. Es esencial entender que al final tú no puedes dolarizar si no tienes los dólares de la economía en el sistema. Tienes que sincerarlo, atraerlo, meterlo en la espiral de crecimiento, inversión y progreso y, por lo tanto, con la competencia de monedas, el control fiscal y, además, un sistema bancario que permite la inversión y el crédito en dólares y en pesos, estás dando una mejor solución y más realista a la economía argentina. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Se ha conseguido con ello 2 cosas. Por un lado, el objetivo funcional de la dolarización y, a la vez, disciplinar al peso mediante la competencia monetaria y restricciones a la emisión. Es decir, estás, por un lado, devolviendo a los ciudadanos la capacidad de generar rentabilidad y crecimiento con sus ahorros y, a la vez, estás limitando los delirios hiperinflacionistas de posibles gobernantes futuros. Absolutamente esencial y brillante. Con ello se ha salvado al peso de caer en la destrucción de una moneda nacional y a la vez se ha mostrado cuál es la verdadera situación de la economía argentina. Es decir, se ha sincerado la realidad del sistema financiero argentino. El equilibrio fiscal ha dejado de ser un objetivo transitorio y pasa a convertirse en una restricción institucional, mientras que la competencia de monedas y la apertura bancaria y financiera reemplaza a la dolarización formal con un mecanismo de disciplina que no pone en peligro ni el crecimiento, ni la reducción de pobreza, ni el aumento de las oportunidades en cuanto a atracción de capital. Con menor inflación, menos pobreza, recomposición del balance del Banco Central y una narrativa bien clara de recuperación de salarios, el empleo privado y la inversión, todo ello conforma un programa que lo que está haciendo es devolver la prosperidad a una nación rica que había sido empobrecida por el socialismo. Es por eso que ya no se necesita cerrar el Banco Central. Se han puesto los límites que hacen prácticamente imposible que ningún gobierno pueda volver a las andadas del inflacionismo. Y lo que se han puesto son las medidas eficientes para recuperar al sistema y poner a trabajar toda esa cantidad de ahorro en dólares que existe en Argentina para sincerar la economía en cuanto a la competencia de monedas y a la vez limitar el exceso fiscal no solamente actual, sino por supuesto de futuro. Es decir, que no dependa del gobierno de Milei, sino que todos los gobiernos estén limitados de facto. Y al estar en un sistema de competencia de monedas, incluso si decidiesen saltarse esa regla, caerían en la evidencia de que generarían mayor inflación y menor demanda de pesos y, por lo tanto, tendrían que recomponer las cuentas públicas. Al final es un sistema mucho más lógico, brillante y, además, llevado a cabo con la lógica quirúrgica que permite que Argentina salga de un agujero como el no se ha visto en décadas en una economía y hacerlo de manera que mejora la situación para todos los ciudadanos. Que no te engañen, no volváis a caer en la trampa del socialismo, que solo busca empobrecer. Que no te engañen.